Economista, presidente de CFA Society y del Dorado Investments, a quien le damos la bienvenida hoy. ¿Qué tal, Melvin? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ha sido una jornada desastrosa para las bolsas en el mundo. Un lunes negro. Un lunes negro, ¿No? efectivamente. Si uno lo ve históricamente. Esto no sucede todo el tiempo, pero cada 10, 15, 20 años nos da esta sorpresa en los mercados mundiales en general, ¿no? Pero al ya, digamos, deteriorado contexto que venían los mercados financieros, producto del temor y la crisis generada por el coronavirus, primero en Asia, luego Europa y ahora Norteamérica, hemos tenido, digamos, este fin de semana una sorpresa desagradable, ¿no? Que ha impactado el día lunes, hoy día, a los mercados. Y básicamente la desintegración de la OPEC, que es esta alianza, digamos, entre países árabes, Rusia y otros productores de petróleo, para mantener los precios de petróleo a niveles, digamos, que les sean convenientes, ¿no? Entonces, este cartel, con el objeto de tener los precios del petróleo relativamente altos, se ha desintegrado. Arabia Saudita quería reducir la producción precisamente para controlar el precio y Rusia no atracó. Exacto. Entonces, esto reventó la ira de Arabia Saudita y el sábado anunció Arabia Saudita que se retiraba del OPEC y que iba a aumentar su producción en 10 millones de barriles. Y obviamente esto de acá generó hoy día, digamos, entre el domingo y el lunes, Europa abre antes los mercados, ya pues una clara realidad de que Rusia también iba a regresar, también incrementando su producción. Y esto lo que produjo es una caída, escúchalo bien, de 31% en el valor del precio del petróleo, ¿no? Un breve paréntesis ahí. ¿Cuál es el sentido de que si lo que estaba pidiendo Arabia Saudita originalmente era que se reduzca la producción, ¿no? Que la OPEC pueda, precisamente para que el precio no suba, la represalia, ¿por qué termina siendo que suben entonces la producción por el lado de Arabia Saudita y por el lado de Rusia? ¿Es para dañar al otro? ¿Eso Sí, es lo que consigues? en parte sí, y lo más importante es una competencia por tener mayor participación en el mercado. Entonces, si no puedes subir el precio, lo que haces es vender más. Vendo más. Y el valor total te podría resultar beneficioso, ¿no? Entonces, generas una competencia que a la larga, digamos, unos precios bajos de petróleo facilitan el comercio internacional, ayudan a los mercados en el mediano y largo plazo. Sin embargo, el día de hoy tiene pues un impacto en las acciones del sector energético y en todo el sector petróleo, digamos, a la baja, ¿no? Y es un impacto que se refleja en los mercados. ¿Por qué razón? Acuérdese, la mayor parte de las exploraciones nuevas de petróleo estaban con supuestos de un petróleo entre 50 y 100 dólares. Entonces, si el petróleo empieza a cotizar a niveles de 30, todos esos proyectos están en quiebra. Muchos proyectos, por ejemplo, de Shell Gas, que es una nueva energía, están asumiendo que el precio del petróleo va a estar encima de 50, 70 a largo plazo. Y son muchas empresas, vulnerables. claro, y muchas empresas, por ejemplo, que importan petróleo, se estoquean. ¿Y a qué precio han comprado ese petróleo? A más de 50 dólares, entre 70 y 80 dólares, que es el precio del año pasado. Casi la mitad. Menos en realidad, ¿no? Si lo has comprado 70, 80, ahora está valiendo 30, 31, 32 dólares. En la mañana, ahorita, digamos, los mercados de Asia ya abrieron y el precio del petróleo en Asia acaba de subir entre 3 y 4%. Ya mostrando de alguna manera que la corrección ha sido sobredimensionada, ¿no? Incluso los futuros de las bolsas americanas, que el día de hoy cayeron, escúchelo bien, en promedio 8%, las bolsas europeas entre 8 y 9% y las bolsas asiáticas también, aparentemente ya los futuros están mostrando un rebote el día de mañana, lo cual es síntoma de que los mercados pues entraron hoy día en pánico. Esto sucede cada vez que hay este tipo de correcciones, digamos, donde ha habido un shock de demanda y un shock de oferta. Es muy raro ver esto, casi siempre es o un shock de demanda o un shock de oferta, ¿no? En este caso el shock de demanda viene por el coronavirus, porque obviamente al estar, digamos, las cuarentenas expandiéndose, recordemos que el norte de Italia ya entró en cuarentena, que toda Italia quiere entrar en cuarentena. Toda Italia, ¿no? Está prácticamente... Entonces, ¿qué hace esto? Básicamente bloquea el comercio. Exactamente, porque, o sea, este tema petrolero se conecta, tú bien dices, claro, en parte un petróleo más barato podría estimular el clima de negocios, pero lo que está pasando es que hay un pánico frente a cuánto el tema de coronavirus puede reducir o empeorar precisamente el clima de negocios global. Así es. De hecho, el shock del petróleo de los años 70 fue cuando se creó la OPEC y subió el precio. Y esto generó pues una pérdida en el valor para los consumidores. Todo está más caro porque todo se transporta, entonces los fletes de transporte suben, se encarece. Esta caída en el precio del petróleo es un shock positivo, pero eso uno lo va a ver en el tiempo.
Pero en el momento inmediato, cuando uno ve los mercados financieros, todas las acciones de energía y petróleo caen significativamente. Y eso es lo que uno ha observado hoy día. Entonces hay un impacto de golpe. Pero por el lado de la demanda es más serio, ¿no? Si efectivamente la pandemia global del coronavirus se sigue extendiendo y sigue preocupando a los mercados, entonces esto está generando un shock en la demanda. Y ese shock en la demanda obviamente no solo va a afectar las exportaciones peruanas, sino dado que el coronavirus también ya está en el Perú, va a afectar potencialmente, y esperemos que no lo sea así, y depende mucho de las iniciativas que el Estado tome a efectos de parar esta propagación del virus en Perú, también una contracción en el consumo en el país. Y esto sí es serio porque nos puede afectar no solamente por el canal internacional, sino ya por el canal doméstico, una caída en el PBI. Contracción del consumo que viene por el consumo interno y también por el tema del turismo, además, ¿no? Exacto. De hecho, cuando uno ve, digamos, cuáles son las conexiones externas, la primera es el enfriamiento en la economía china, ¿no? Cuando China estornuda, digamos, a nosotros no nos da la gripe, pero nos puede dar neumonía, ¿no? Esto es algo que está sucediendo con todos los exportadores de commodities. En América Latina, esto todos los bancos internacionales, expertos, digamos, bancos de inversión, ya han decidido cuál es el ranking de las economías más sensibles a China. Primero es Chile y segundo es Perú. Tercero Colombia, Brasil y el resto. Pero primero es Chile, segundo es Perú. Entonces somos muy sensibles al tema del precio del petróleo. China es nuestro paciente cero, definitivamente. Claro, el efecto contagio es altísimo. Altísimo. Y esto independientemente de que le exportamos un tercio de los productos a China. Dependemos mucho especialmente por la conexión del cobre, ¿no? El otro canal de contagio, digamos, es el turismo. El Perú depende también del turismo. 4% del PBI está vinculado al sector turismo. Y obviamente las cancelaciones, no solo de visitas a la ciudad del Machu Picchu, sino incluso de negocios comerciales. La semana pasada y esta semana han continuado cancelaciones. La gran mayoría de empresarios que tiene, digamos, negocios globales, multilatinas, etcétera, ha decidido cancelar sus viajes. Las empresas, para proteger la salud de sus funcionarios, les han prohibido viajar alrededor del mundo. Entonces, esto obviamente no solo está afectando el turismo, sino también los viajes de negocio. Entonces, eso suma impacto en el transporte, no solo aéreo, sino también turístico, también impacto en todo lo que tiene que ver con hotelería, impacto con todo lo que es restaurante, impacto con todo lo que está vinculado, digamos, a actividades culturales alrededor del turismo. Pero adicionalmente, digamos, a estas dos conexiones están los mercados financieros. Obviamente, ¿cuál es el termómetro de los mercados financieros? El dólar. ¿No? Ya hemos visto que el día de hoy el dólar superó, después de mucho tiempo, el 3.5. Que es una barrera... es una barrera psicológica, digamos, pero si uno ve la región, Brasil ya tiene una devaluación de más de 15%, el Perú entre 5 y 6, Chile y Colombia encima del 10%. Entonces, a pesar de todos estos vaivenes, debemos reconocer que la macroeconomía peruana nos está sirviendo de un escudo de defensa como país. Tenemos pues un régimen monetario independiente que ha permitido acumular reservas y esto nos permite a nosotros poder defendernos ante fluctuaciones y volatilidades cambiarias significativas. De hecho, el dólar, si no, podría estar 5 o 6% encima de lo que está ahorita, o sea, debería estar en 3.80. Claro, ¿por qué? Pero los mercados financieros saben que el Banco Central puede intervenir, entonces, digamos, se mueve mucho más lento. Eso de lado por el margen que puede tener efectivamente el Perú de maniobra. Así es. Pero uno recuerda con la última gran crisis global, la del 2008-2009, que en realidad en medio de todo pues coincidió con el boom de los commodities en buena medida y eso sirvió de un contrapeso muy fuerte para el Perú. Esta crisis todavía está en desarrollo, pero yo no veo, corrígeme si es así, que el Perú tenga un contrapeso más allá de su macro. Claro. Para poder, porque precisamente, como señalas, China como principal consumidor de materias primas, se había visto una recuperación importante de estas mismas, del cobre, además del oro en los últimos meses. Esto puede estar en riesgo. Así es, y de hecho la política fiscal se convierte en un factor crítico para el crecimiento económico. Ya lo ha sido el año pasado, donde la inversión pública, en lugar de crecer en positivo, estuvo en negativo 4%. Y eso arrastró el PBI para crecer alrededor del 2%, muy debajo de lo que esperamos crecer, que es 4 a 5%, ¿no? Entonces, este año se empezó con una perspectiva de que el país podría crecer, la mayoría de los analistas, alrededor de 3%, el gobierno en 4%. Eso ya se está ajustando. Obviamente, porque las situaciones, como viene la evolución, eso no va a ser sostenible. Con el impacto externo, uno estimaba que el PBI de Perú se podía reducir en 0.5 a 1%.
pero si el impacto también es local, especialmente en el consumo, imaginémonos este escenario, ¿no? Si sucede lo mismo que en China o Italia y hay una expansión fuerte del coronavirus en nuestro país, en una ciudad como Lima, eso es cuarentena. ¿Y qué hace la cuarentena? Literalmente disminuye el consumo. Te paraliza la actividad económica. El consumo. El consumo privado, recordemos, es el 70% de la economía, del crecimiento de la economía. Y ha sido de alguna manera el sostén de nuestro PBI. Ha venido creciendo al 3%. No importa la crisis política, renuncia de presidente, se cierra con eso, el consumo ha estado ahí, aguantando. Entonces, ahora estamos en un contexto en el cual el consumo sí se puede ver afectado realmente. Por eso es bien importante que el gobierno, sí en este caso, se la tome muy en serio. O sea, exacto, que es dentro de un contexto tan complejo, con tanta dependencia de lo externo, ¿qué palancas son las que le quedan al gobierno para maniobrar? Ok, veámoslo de esta manera. China fue capaz de construir un hospital para 1000 pacientes en 10 días. Perú sabemos que no lo va a poder hacer. Sin embargo, no es posible pues que el presupuesto para combatir este tipo de enfermedad sea pues de 1 o 2 millones de dólares, ¿no? Dado el riesgo en vidas que representa y el potencial de crisis económica que puede arrastrar efectos secundarios en la economía, crecer a cero o en recesión, obviamente no es suficiente. Hay que ponerle, no sé, 50 millones, 100 millones de dólares para proteger médicos, enfermeras, etcétera, con el objeto de bloquear el contagio. Frenarlo, ese contagio. Por supuesto. Que ya se están viendo algunas experiencias, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, si uno ve... Corea, la propia China con... ¿no? Italia. Italia mismo. ¿No? O sea, al principio no tuvo el suficiente cuidado, ahora se ha expandido el virus y está tomando medidas muy drásticas. Eso en Italia significa recesión. ¿Estados Unidos no le ha dado importancia como critican a Trump? No es así, ¿no? O sea, sí y no, porque una cosa es el mensaje, el pero por discurso otro lado, y en la práctica, las agencias sí, están destinando un nivel de presupuesto increíble, ¿no? En gasto público para defender a sus ciudadanos. En el caso de Perú, además, la política fiscal tiene que tener una especie de gasto inteligente, ¿no? Y por otro lado, seguir impulsando y sostener la inversión pública. En los primeros meses, digamos, del año, la inversión pública estadísticamente con respecto al año pasado, pues está mostrando incluso crecimientos de 30, 40%, ¿no? Sin embargo, lo importante es sostenerlo en el resto del año para que terminemos el año pues con un crecimiento, ojalá Dios quiera, de entre 10 y 20% de inversión pública. Eso sí es relativamente importante porque de alguna manera puede combatir potencial caída en el consumo interno y potencial caída en la inversión privada. Una seria situación, un desafío importante, pero como usted señala, con medidas muy claras que el gobierno va a tener que poner en práctica y definitivamente ya, contra los gracias. Claro. Y yo llamo simplemente para terminar a la calma a los ciudadanos, porque por ejemplo en los mercados financieros, cuando hay este tipo de crisis, casi siempre a largo plazo se presentan grandes oportunidades de compra. ¿No? Entonces, caer en pánico en esta circunstancia probablemente le juegue en contra de su bolsillo. Si ya tiene los activos, aguante. Así es. Lo más probable es que se recuperen, no que sigan cayendo. Y por el lado de la situación económica peruana, en particular la salud familiar, sea prevenido, precavido y tome todas las medidas de seguridad con el objeto de evitar potenciales contagios, ¿no? Importantes recomendaciones. Gracias, Melvin Escudero, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Omar Chejade para comentar la reunión que se acaba de realizar en Palacio de Gobierno. No se vayan. A Omar Chejade, congresista electo de APP, venir rapidito después de la reunión en Palacio de Gobierno, precisamente. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. Gracias, Enrique, por la invitación. Para compartir con nosotros lo que ha sido su impresión de esta reunión de parte del Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, con 4 bancadas que se supone pues va en miras de la gobernabilidad. Se complica la gobernabilidad con todos estos temas que estamos viendo del coronavirus, la situación bursátil internacional, la economía. Entiendo yo que la señorita ministra de Economía ha estado también presente. ¿Cómo ha visto esta reunión? ¿Qué nos puede contar? Por parte, Enrique, gracias por la invitación. A usted. Su amigo de TV Perú. A ver, en términos de gesto político, importante, ¿no? Saludar el gesto democrático del Premier Ceballos, como lo hizo hace un mes el Presidente de la República, ¿no? Pero en términos prácticos, políticos, técnicos, la verdad que muy gaseoso, un vuelo bajo, digamos. O sea, ¿cuál es la agenda propuesta que propuso el Ejecutivo en todo caso? Mira,
se preocuparon mucho en hablar sobre algunos decretos de urgencia. Creo que están apuntando, es mi olfato político, con lo que se habló el día de hoy, a explicar un poco la importancia de los decretos de urgencia y que queden tal cual, lo cual va a ser imposible porque desde ya estamos analizando varios de ellos, de los 68, y hay algunos inconstitucionales y otros que no son tan de urgencia, ¿no? Hay unos, por ejemplo, el 014, se me viene a la mente el 016, que son temas laborales, donde se vulnera constitucionalmente los derechos de sindicalización. El tema de negociación colectiva. Ese, por ejemplo, usted lo ve como inconstitucional y de repente ya ha conversado con algunos parlamentarios. Sin duda alguna, no solamente yo, sino la bancada, o gran parte de la bancada, no sé, y digamos, muchas bancadas con las que hemos conversado, vemos ahí varios problemas en el 014, el 016 con el tema de los pactos colectivos. Pero más allá de eso, digamos, estuvo aparte del Premier, al cual agradecemos su invitación, ha estado, digamos, la ministra de Economía, ha estado la ministra de Salud, el ministro del Interior, la viceministra de la Mujer, el ministro de Transportes y Comunicaciones, creo que se me olvida por ahí algún ministro más, y la verdad, Enrique, que dejó mucho que desear sus exposiciones, que además no fueron cortas, fueron, digamos, 15, 20 minutos por cada uno. La reunión ha durado 4 horas y media, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, para ponerte un caso, en el sector salud se habló poco o nada del coronavirus, nada del dengue. No se habló, por ejemplo, de qué hacer ni el ministro del Interior ni la doctora Inostroza, la ministra de Salud, la titular de la cartera de Salud, sobre el tema de la frontera tripartita, donde llegan muchos casos, o podrían llegar muchos casos de coronavirus y donde ha llegado muchos casos de dengue del exterior. Absolutamente nada. Por ejemplo, se le pidió explicaciones de por qué, si se declara la universalidad, el año de la universalidad del sistema de salud, en el presupuesto general de la República el año pasado, sin Congreso de la República, no se aumentó un sol, ¿no es cierto?, a dicho sector, que creo que quedó en 18.000 millones de soles aproximadamente, no se aumentó absolutamente nada. No hubo un mea culpa del ministro del Interior, Carlos Morán, de la situación de la inseguridad ciudadana que vive el país, que es una de las peores de Sudamérica, en lo absoluto. Nos hubiera gustado respuestas concretas. No se abordó el tema, por ejemplo, de la pena de muerte para los violadores, que ha pedido de alguna manera ayer el presidente de la República. ¿Cuál es la posición de APP sobre la materia? Que evidentemente nosotros estamos en contra por varias razones, ¿no? Primero, porque esto no soluciona nada. Segundo, por el error judicial que hay en el Perú, que es grandísimo. Tercero, porque nosotros somos respetuosos de la vida. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado habla de la dignidad de la persona humana. Cuarto, que aumentar las penas o matar o, digamos, no soluciona absolutamente nada. Toda una serie de compromisos internacionales. Estás inscrito en la comunidad internacional y eso, pero no se habló del tema. Es lo quinto, ahora te digo, sí. Es lo quinto es que estamos adscritos a una serie de tratados internacionales de la Convención de Derechos Humanos. Habría que salirse y denunciar el tratado, lo cual originaría una serie de problemas. Es inconstitucional. No lo habló, extrañamente se me olvidó, estuvo el ministro de Justicia Castañeda también. No lo habló el ministro de Justicia, que se supone que es el primer asesor jurídico del presidente de la República. Y al final, contra las cuerdas, el premier Ceballos dijo que particularmente su opinión era de no ir a esa solución de la pena de muerte, que él no estaba de acuerdo con la pena de muerte y que seguramente se lo descontextualizó al presidente de la República en cuanto a sus afirmaciones el día de ayer. Pero en fin, digamos, técnicamente poco nada hemos escuchado. Ahora, por ejemplo, la ministra de Economía expresó preocupaciones con un tema que se habla mucho en ciertos corrillos, que es el del tema pensionario, el tema de las AFPs. Hay varios candidatos que hicieron campaña al respecto con modificaciones del sistema y por supuesto hay descontento, ¿no? En buena medida con el sistema pensionario no se tocó tampoco. No se habló nada, lo único que es importante, digamos, que señaló, que me parece utópico, ojalá pudiera ser así, pero me parece utópico, además no dio las explicaciones técnicas del caso ya como ministra de Economía y como añeja, a pesar de su juventud, funcionaria del MEF, no dijo absolutamente nada de cómo podía llegar al 5%, porque en algún momento ya dijo, tenemos como meta este año llegar al 5% de crecimiento del Producto Bruto Interno. Pero hemos quedado en 2.3%. Hemos quedado en 2.3 en 2019. ¿Cómo doblar las cifras a 5%? A 4%. Con coronavirus encima. No solamente eso. Cuando dio las explicaciones dijo de que tienen como meta
algo que siempre se dice en todos los gobiernos, mejorar la presión tributaria, que dicho sea de paso, en algún momento estuvo en 16.5 y ahora está en 14.9. ¿No es cierto? Con eso no vamos a llegar a la OCDE jamás, ¿no es cierto?, con ese tipo de presión tributaria. Hablo de combatir la ilusión tributaria a través de la SUNAT, digamos, una política económica austera, de fiscalización, más de lo mismo. Con eso no llegas al 5 puntos. No hablo mucho, se habló muy poco del destrave. Le reclaman entonces una agenda más concreta. Pero no solamente eso, lo hemos criticado democrática y respetuosamente el día de hoy, cuando conversamos, porque primero hablaron los ministros, los 6 ministros, 5 ministros y una viceministra, la de salud, la mujer, y luego nosotros hicimos uso de la palabra, los principales voceros, hicimos una crítica, digamos, a lo que se había señalado, porque no había algo técnico, sustancioso, todo era muy gaseoso, vuelo rasante, como te hemos dicho. También nos extrañó bastante que no haya estado el ministro de Educación, ¿no? Digamos, hace un mes, cuando el presidente Vizcarra tuvo la gentileza de invitarnos a Palacio de Gobierno, le hicimos ver de que teníamos en la agenda APP, Alianza para el Progreso, 3 puntos centrales, y se lo pusimos sobre la mesa. Declare usted en emergencias el sector salud, y no dio nada al respecto. Declare usted, no en emergencia, pero por lo menos que se aumente el presupuesto general de la República al sector de educación del 3.7 que está hoy, estamos al final de la cola en ello, al 6% de cara al bicentenario, absolutamente nada. Y haga algo con el tema de la inseguridad ciudadana. Y que temas concretos. Incluso hablamos de la Fuerza Armada. Incluso hablamos de que piense que la Fuerza Armada pueda complementar el trabajo de seguridad de la Policía Nacional. En este minuto y medio que nos queda, reforma política, ¿qué se habló del tema también? Porque ya se ve desacuerdos entre varios de los partidos que no ven con buenos ojos el tema de las primarias abiertas y obligatorias, las famosas PASO. Entonces no se sabe muy bien qué pasaría con el voto preferencial para las próximas elecciones. ¿De qué se conversó? De reforma política nada, porque entendemos que eso ya se había hablado en la primera sesión con el presidente hace un mes, y porque hay en ese aspecto mucho consenso con el Ejecutivo. Entendemos que incluso Alianza para el Progreso debería presidir la Comisión de Constitución. Nosotros estaremos ahí, al pie del cañón. Hemos llegado a los consensos de eliminar la inmunidad parlamentaria. Otros partidos quieren la regulación, pero se va a hacer algo importante con la inmunidad parlamentaria. Alianza para el Progreso va a presentar el proyecto, que ya lo tenemos, de eliminación total de la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, el tema de la democracia interna. Estamos de acuerdo con los pasos, estamos de acuerdo con la democracia interna, con eliminar taxativamente el voto preferencial, que es canibalístico. Estamos a favor de recuperar el Senado de la República, de restaurar la bicameralidad, entre otros pasos, como por ejemplo que los peruanos en el extranjero puedan votar por sus propios representantes en el exterior. Eso puede entrar dentro del Senado incluso. Pero bueno, en eso hemos avanzado ya. ¿De acuerdo, APP, entonces, con las principales reformas? Sin duda alguna, y vamos a apoyar al gobierno, y queremos que el gobierno también nos apoye a nosotros. Muy bien. Pero en el tema de economía, el tema de salud fundamentalmente, educación fundamentalmente, y de inseguridad ciudadana, la verdad que deja mucho que desear lo expuesto por los ministros. Sí, saludando el gesto democrático del premier Ceballos y del gobierno de habernos invitado. Muchas gracias, Omar Chejade, por venir a compartirnos toda esta interesante perspectiva. Vamos a la última pausa. Lucho Trizano, la pasión por el deporte y el fútbol no conoce cuarentena, pero al parecer hay temas que sí se están complicando en la gran cancha mundial.